Listo, ahí ya estamos grabando, chicos. Buenas noches a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que estén viendo esto. Depende de sus países también. Y hoy traigo un tema que creo que en un principio a mí me parecía un poco complicado, me parecía súper enredado. Yo decía, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué tiene tantas reglas? ¿Por qué son tantas cosas? Y con el tiempo lo fui como parametrizando un poquito, como simplificándolo. Y en la simplificación de esta información de las ondas de Elliot, me di cuenta que hay unas reglas que cambiaron con el tiempo. Obviamente no me di cuenta solo, lo aprendí de alguien más también. Y esa persona me hizo caer en cuenta de eso. Bueno, estas reglas funcionaban en la década de los 30, ¿sí? En la década de los 30 el trading no estaba democratizado, ¿cierto? No era para todas las personas, era para un grupo selecto de personas porque se requería mucho dinero para participar en bolsa. Entonces las condiciones de mercado eran completamente diferentes. ¿Cuáles son las condiciones de mercado en las que nos debemos de fijar? Pues uno es liquidez, que liquidez habla del dinero que se mueve de un lado a otro entre compradores y vendedores. Entonces antes existía menos liquidez porque eran menos los participantes de bolsa. La liquidez va de la mano con la volatilidad, ¿cierto? Cuando hay momentos donde hay más compradores y vendedores, que casualmente es la sesión de New York y Londres, cuando se solapan ambas sesiones, estos suelen ser los momentos de mayor liquidez. ¿Por qué? Porque hay más dinero moviéndose de un lado a otro. Aquí, ya ustedes confirmarán el horario en sus países. Aquí. Y por lo general, el momento de mayor liquidez suele dar la dirección del día. ¿Sí? Por ejemplo, mire aquí de una entrada en compras. Y aquí ya baja la liquidez y vea cómo el mercado se pone más lento, ¿cierto? Se pone menos volátil. Y al final tenemos el volumen. ¿Y de qué nos habla el volumen? El volumen es la cantidad de dinero que se mueve en un periodo de tiempo. Ve, no tengo indicador de volumen por acá. Vamos a ver si me deja agregarlo. Que el volumen, de hecho, ni siquiera es un indicador, es un dato del precio. El volumen se le llama el quinto dato. ¿Sí? Las velas, esto se ve feísimo así. Las velas nos dan cuatro datos, que son máximo, vamos a ver con este, y cojamos una velita que tenga mecha para lado y lado. Esta, se nos da el máximo, esta es bajista, entonces la apertura está arriba, mínimo y cierre. Y el volumen sería el quinto dato del precio. Entonces mire cómo va a encontrar que velas cada vez más grandes dan volumen más grandes. Pero el volumen no existe como volumen comprador o vendedor. El volumen es solo volumen, es dinero entrando al mercado. ¿Sí? De eso nos habla el volumen. Entonces, en la década de los 30, estos tres aspectos del mercado eran mucho menores a lo que son hoy en día. Por eso vamos a encontrar que muchas de las reglas de las ondas de Elliot hoy por hoy tienen como un tricky, ¿cierto? Como que no se cumplen en su totalidad. Entonces, por acá, las ondas de Elliot. ¿Sí? Entonces, esto podemos decir que es una invención o un descubrimiento. Yo creo que es más bien un descubrimiento, ¿sí? De un señor que se llamaba Ralph Nelson Elliot. Y él encontró que el mercado seguía unos patrones. Constantemente existía este patrón, ¿cierto? Entonces le llamó a estos movimientos ondas, ¿sí? Y teorizó mucho al respecto. Entonces vamos a encontrar ondas impulsivas y ondas de retroceso. Vamos a colocarle este colorcito a las de retroceso. Entonces, ondas impulsivas y ondas de retroceso. A su vez encontró que existía algo que Dow no había dado con el chiste. Dow es el precursor del análisis técnico, fue el primero. De hecho, el US30 se llama el Dow Jones, Dow en honor a Dow, a Charles Dow, y Jones, no sé gracias a quién, pero fueron dos economistas muy tesos que tuvieron gran relevancia para el trading y para el trading que hacemos hoy en día, ¿cierto? Son los padres del análisis técnico, ¿sí? Entonces, Elliot teorizó mucho más sobre esto y encontró que el mercado era fractal, es decir, que este mismo esquema que está aquí se repite internamente, ¿cierto? Y eso hace que el mercado tenga la fractalidad, ¿sí? Que el mercado tenga lo que sucede en grande, se repita en escalas cada vez más pequeñas. ¿Y cuáles son las escalas del mercado? El tiempo, ¿sí? Teniendo en cuenta que
si nos volvemos como muy matemáticos con esto, el precio, que sería el eje Y, la parte vertical, se mueve en función del tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que exista la fractalidad, porque usted puede decir que un día es una hora, perdón, que un día se divide en horas, que las horas se dividen en minutos, que los minutos se dividen en segundos. Entonces, así mismo sucede con el mercado, ¿cierto? Un impulso se divide en 3 impulsos. ¿Pero por qué en 3 impulsos? Bueno, aquí es donde vienen las famosas ondas de Elliot. La parte impulsiva de las ondas de Elliot va a ser la parte numerada, ¿sí? Nosotros siempre dibujamos este esquema hacia alcista, pero no quiere decir que esto no pueda suceder también en el sentido contrario, es decir, que no pueda ser bajista. O sea que esto se puede ver de esta manera, ¿sí? Y esto tiene unas reglitas bien particulares, tanto la fase impulsiva como la fase correctiva, que la fase correctiva hay de más sabores, ¿cierto? Está el ABC y está el A, B, C, D, E, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de la fase impulsiva, que es por lejos la más sencilla de las ondas de Elliot, ¿sí? La fase impulsiva tiene unas reglas muy claras, también tiene obviamente sus digámoslo, sus renovaciones gracias a el cambio que ha habido en los mercados, ¿sí? ¿Y cuáles son esos cambios? Por acá los mencionamos: liquidez, volatilidad y volumen. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlo por aquí. 1, ¿cierto? Ondas impulsivas. Ondas impulsivas. Impulsivas. Listo. Aquí no vamos a poner numerito, vamos a colocar así guioncitos. Entonces, lo primero que hay que entender es que las ondas de Elliot no nos dicen dónde entrar, ¿sí? Las ondas de Elliot no te van a decir como, tenés que entrar en una compra, o sea, siguiendo la estructura, en el 38.2 del FIBO. Casi llegó. ¿Sí? Las ondas de Elliot no nos dicen eso. Jamás. Las ondas de Elliot vamos a entenderlas como un GPS. Tiki, y coloquémosle otro colorcito al fondo. Así. Son el GPS del mercado. ¿Sí? Como el Waze o el Google Maps. Waze. Uy, eso quedó feo. Ahora sí. Waze o el Google Maps o no sé qué otra aplicación haya de GPS, ¿cierto? Van a ser nuestro GPS del mercado. ¿Cómo así que el GPS del mercado? Porque las ondas de Elliot simplemente nos van a decir, estás en este momento del mercado, ¿sí? Como si estuviéramos recorriendo una carretera. Decimos, bueno, ¿dónde queda la próxima gasolinera? No, pues queda a muchos kilómetros porque estás apenas en este punto. De la próxima gasolinera queda mucho más arriba. Esto es lo que hace las ondas de Elliot para nosotros los traders. Nos dan la ubicación. Nos dicen, estás en este momento del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado se compone de ciclos. Y vean cómo todo va conectando. Por eso yo por acá tengo en mi pastel, si lo ven aquí abajito, yo tengo el orden en el que hago mi análisis. Me fijo en la estructura, cómo va, alcista, bajista, qué está haciendo. Me veo cuál es mi fractal. Mi fractal es mi último alto y mi último bajo de 15 minutos. No acostumbro bajar a 5. A 5 bajo cuando estoy buscando una reentrada o algo así, pero no acostumbro a hacerlo. Y luego veo las ondas de Elliot para saber en qué momento me encuentro en el mercado. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte que debemos entender de las ondas de Elliot. Entonces, lo siguiente es que la fase impulsiva, su nomenclatura es numerada. Entonces, esto digamos que sirve más un tecnicismo que cualquier otra cosa. La nomenclatura, cuando hablamos de la fase impulsiva, vamos a utilizar los números. Esto, no recuerdo cómo se llama el libro, se llama Con el poder de la onda, algo así. Es un libro extenso, aburrido, poco recomendado. Habla de esta nomenclatura que nos da acá esto. Aquí, mire. El grado, ¿cierto? El grado de la onda. En el millennium, supermillennium, gran superciclo, superciclo, ciclo, primarias, bla, 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 etcétera, 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 etcétera. Yo tengo estas porque me parece que se ve más bonito, solo eso. Por eso les digo que
Va a haber mucha literatura, mucho texto hablando de las ondas de Elliot, que al final no nos aportan nada al análisis técnico. Entonces, por eso yo hoy vengo a resumirles esa parte, para que no tenga que leer los libros. ¿Listo? Lo siguiente, y esto es más bien como un tipcito, y es: debe existir armonía visual. ¿Qué es armonía visual? Uy, eso ya una tilde. Armonía, ahora sí. Debe existir la armonía visual. ¿Y qué es la armonía visual? La armonía visual no es otra cosa más que esto nos haga sentido, ¿cierto? Que sea bonito, que sea estético. Queramos o no, nuestro comportamiento y el comportamiento en masa de las personas, que es lo que finalmente analizamos cuando hacemos trading, se deja llevar mucho por eso, para que exista una armonía en los movimientos. Entonces, si yo tengo esto así, ¿a ustedes les parece que eso es una onda de Elliot? ¿Que sea una onda de Elliot válida? Voy a dar unos 2 minutitos, así como para que las personas de la grabación se lo pregunten, lo vean, lo analicen, como, ¿esto es una onda de Elliot válida? Antes de conocer las reglas, pues. Que yo diría que no, ¿cierto? Porque no existe esa armonía visual. Ahora, es muy diferente ver, por ejemplo, esto. Hagámoslo como así. Ahí existe armonía visual. Aquí hay más armonía visual que en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque la onda 1 se parece a la onda 5, ¿cierto? Aquí sería como el punto 0. Entonces 0, 1 se parece como a esta 4, 5. Existe cierta simetría. Y la onda 3 es extremadamente mucho más larga que las otras. Pero aquí existe armonía visual. Entonces, esto es un tipcito para que se fijen siempre cuando estén trazando las ondas de Elliot. Fíjense que existe la armonía visual, que haya coherencia en el tamaño de sus movimientos. ¿Listo? Y ahora sí, vamos con la primera parte de las reglas. Entonces, vamos a suponer que esto está representando un cambio de estructura, ¿cierto? Ahí la embarré un poquito. Voy a alargar esta un pelín y esta la cortamos aquí, ¿cierto? Entonces, la primera regla, sería que la onda 2, por lo general, y quiero que se fijen mucho en los adverbios que voy a utilizar, general, es un retroceso profundo de la onda 1. ¿Por qué? Porque si esto está creando un cambio de estructura, aquí van a haber personas que van a seguir vendiendo y no se fijaron en que se rompió su escaloncito, en que aquí ya ha roto su último alto más bajo, ¿sí? Y este es el primer síntoma de un cambio de estructura, ¿cierto? La ruptura del escaloncito. Luego existe el cambio en la fuerza y la velocidad, bla, 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 etcétera. Todavía no estamos hablando de eso. Entonces, este es nuestro primer síntoma de un cambio de estructura. Esto es lo primero en lo que nos vamos a fijar al momento de buscar un cambio en la estructura, ¿sí? Que exista esta ruptura. ¿Listo? Entonces, por eso la onda 2 suele ser un retroceso profundo, porque van a haber personas que van a seguir vendiendo por lo que venía haciendo el mercado con anterioridad. Entonces, cuando se rompe este escaloncito, la onda 2 suele ser, o sea, por lo general, no es un siempre. En el trading no hay un para siempre, no hay algo que sea siempre de esa manera. Entonces, aquí la onda 2 engaña al que sigue vendiendo, el que no entendió esa ruptura en la estructura. Entonces, por eso es especulación mía, ¿no? La onda 2 es un retroceso profundo de la onda 1. Entonces, aquí es donde digo por lo general, ¿sí? La siguiente regla. Tan, tan. Resulta que la onda 3 normalmente, vea cómo seguimos con los adverbios, normalmente es la más larga de todas las ondas, ¿cierto? Pero jamás es la más corta, ¿sí? Y esta es de esas reglas que supone un cambio por eso que les decía, por los cambios en la liquidez, la volatilidad y el volumen. La onda 3 por lo general, sí, normalmente es la más larga, pero van a haber momentos donde la onda 3 no sea la más larga y eso se debe a esto, ¿sí?
Ese es el problema con estas reglas y porque se ha teorizado demasiado y parece ser el santo grial del trading, pero no se dan cuenta de que existe ese cambio y que esto es una teoría de hace 30, 70 y 20, de hace 90 años, ¿sí? Ha pasado casi un siglo desde que se teorizó sobre las ondas de Elliot y los mercados notablemente han cambiado, han evolucionado. Entonces, esta yo la sigo manteniendo, me parece muy fiel. ¿Por qué? Porque luego de que ya se ha confirmado este cambio en la estructura, los, digámoslo así, las manos duras, los inversores duros, las instituciones, gobiernos, fondos, bancos, etcétera, etcétera, ya buscan es comprar más barato y aquí es donde ya hay más dinero, ya hay más volumen y el precio tiende a dispararse con mucha más fuerza, con más fuerza y velocidad. Y entre más dinero haya, quiere decir que usted le echó más gasolina al carro, quiere decir que puede llegar aún más lejos. Por eso la onda 3 acostumbra a ser la onda más larga, porque aquí ya está confirmado el cambio de la estructura. ¿Y qué buscan hacer los grandes inversores? Poder comprar más barato, ¿sí? Entonces por eso el precio baja aquí un poquito. Aquí ya, no sé, habrá un nivel de reversión, un dibujito, ¿cierto? Que mis compañeros y mis alumnos entenderán cuando les hablo del dibujito. Puede haber un order block, etcétera. Tantas cosas que pueden existir aquí. Y a partir de ahí es que el precio se dispara con aún más fuerza. Esa es como digamos, la lógica que existe o que yo le veo, al menos, al hecho de que la onda 3 normalmente sea la más larga. ¿Listo? Voy a alargar esta aquí un poquito y vamos con la siguiente regla. La siguiente regla nos dice, y esta es bien tricky, dice, la onda 4 no sobrepasa, no, más bien no se superpone a la onda 1. Y vamos a poner un asterisquito aquí. ¿Qué quiere decir que la onda 4 no se superpone a la onda 1? Quiere decir que aquí hay como una frontera invisible. Los que somos de la TAM entenderemos que es una frontera invisible. Los que somos de Colombia, pues yo soy de Colombia, entonces yo creo que estoy más que empapado del tema del término frontera invisible. De frontera invisible es como un lugar que usted no puede pasar. Si usted vive en este barrio, usted no puede pasar a ese barrio porque hay problemas. Y viceversa, si usted es de este barrio, no puede sobrepasar esta cuadra aquí, esta esquina, porque va a tener problemas. De eso es una frontera invisible. Entonces, esta regla nos habla de eso, de que la onda 4 no se superpone a la onda 1, es decir, no llega a tocar la zonita esta que se crea aquí en la onda 1. Entonces, eso quería decir que en la década de los 30, la onda 4 quedaba aquí, máximo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a colocar lo que quiere decir nuestro asterisquito. Y resulta que por los cambios en las condiciones de mercado, la onda 4 sí sobrepasa la onda 1, pero aquí sí sobrepasa la onda 1, pero no sobrepasa ahí, el 38,2% de la onda 1. Entonces, 38,2% de qué? Del principio de las ondas de helio. Entonces, va a medir del 0 hasta el 1, extiende su Fibonacci y esta frontera invisible que existía aquí ya empieza a existir, es acá. ¿Sí? Entonces, la onda 4 sí puede cruzar esto, pero no debe sobrepasar el 38,2% de la onda 1. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí puede existir, voy a bajar eso aquí un poquito, y eso aquí para que exista la armonía visual. Ahí. Aquí puede existir un famoso techo que cuando se rompe se vuelve piso, ¿verdad? Esto es una obviedad. Yo lo marco como cambio de mentalidad. ¿Listo? Puede existir esta obviedad. Entonces, lo que va a suceder es que el entrar aquí sería caer en la obviedad. Entonces, el mercado, como ya tiene más liquidez, más volatilidad y más volumen, se extiende un poco más. ¿Para qué? Para llevarse los stop loss que hay aquí, pero no los de nosotros. Esto es una pelea de instituciones contra instituciones. Nosotros somos burro amarrado contra tigre. Nosotros no contamos para esta pelea.
pero sí caemos en estas trampas. Entonces, este techo, que cuando se rompe, luego se convierte en piso, es una forma de obviedad. Por eso el mercado se extiende un poco más aquí, ¿cierto? Y rompe, pero no debe sobrepasar el 38.2. Entonces, esto nos da también como un margen operativo, ¿no creen? Como que sabemos que podemos buscar operaciones en esta zonita. ¿Sí? Marquémoslo así. No, lo voy a poner transparente. Transparente. Listo. En esta zonita es donde deberíamos de buscar la entrada para esta onda 5. ¿Listo? Y esto nos lleva a la siguiente regla. Y esta nos dice que suelen, y vamos aquí de nuevo, suelen, o así, haber dos ondas simétricas. ¿Sí? Y aquí volvemos con la parte de la armonía visual. Entonces, las ondas simétricas no sabemos si va a ser la 1 con la 3, siendo la 3 un poquitito más larga por esta regla, ¿sí? O va a ser la 1 con la 5 o la 5 con la 3, eso no lo sabemos. Pero suelen haber dos ondas simétricas. El suele nos dice que no es algo que se repita en todos los casos, pero es algo que sucede, que sucede. Es algo que sucede comúnmente, ¿sí? Que exista simetría entre las ondas, entre la 1 con la 3 con la 5 o la 5 con la 1, ¿sí? El orden puede ser cualquiera, es casi que impredecible el saber qué onda va a ser simétrica con cuál. ¿Va? Aquí seguimos y este sí es un siempre, es de lo poco que es siempre en el trading, pero aunque sea por muy poco, siempre va a haber una onda extendida. Extendida es que va a ser más larga que las demás. Entonces, mire que aquí existe cierta lógica. Si hay dos ondas que son simétricas, la que es asimétrica no es más corta que las otras dos. Por el contrario, es más larga porque es la onda extendida. Es esa onda que es un poco más larga, un poco más grande que las otras dos. ¿Listo? Por lo general, esa onda extendida suele ser la onda 3. Ya borremos esto. Voy a limpiar un poquito. Tan, taran, taran. Listo. La onda extendida suele ser la onda 3. ¿Por qué? Porque la onda 3 normalmente es la más larga. ¿Listo? Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, vamos a coger esto aquí así, lo marcamos así y me lo traigo para acá. Eso no quiere decir que, por ejemplo, la onda 1 no puede hacer esto. En este caso, la 4 ya no puede ser hasta por acá. ¿Sí? Pero ¿a ustedes les parece que hay armonía visual en esto? Como que no, ¿cierto? Entonces la onda 1 no va a ser completamente simétrica a la 3. Puede ser un pelín más cortita. Solo por eso. Y la onda 5 sería ¿cuál? Sería la onda extendida. Sería la que es notablemente más larga que las otras ondas. ¿Sí? Y se vería algo como de esta manera. Y aquí ya empieza a haber un poquito más de armonía visual. Esto sería más como así, diría yo. ¿Listo, listo, listo? Y aquí en el concepto más importante que metió Ralph Nelson Elliott a toda la teoría del trading, y es que hay ondas dentro de ondas. Y esto es lo que se llama la fractalidad del mercado, ¿cierto? Que es que existan patrones repetitivos en escalas diferentes. Los círculos, los círculos, los círculos. Aquí está. ¿Cierto? Mire que si yo pongo un óvalo así, todos los óvalos son concéntricos, bla, 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 pero mantienen cierta simetría, ¿cierto? Son fractales. Se repite el mismo patrón de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Esto es lo que nos habla la fractalidad de Elliot, y es lo que les decía en un principio. Perfectamente, en todas estas ondas deben haber otras 5 ondas, 5 ondas, 5 ondas. ¿Por qué? Porque estamos en la fase impulsiva. Entonces, la fractalidad hasta este momento de lo que hemos visto existe solamente en las fases impulsivas. Pero ojo que en las fases correctivas también existe. ¿Listo? Aquí hay ondas y aquí hay ondas.
y dentro de estas ondas hay más ondas, y así podemos quedarnos dibujando ondas dentro de ondas, o hacer de todo esto que estoy dibujando acá una sola onda de una temporalidad mucho más grande. Entonces, hablando ya acá, introduciendo las ondas correctivas, resulta que la siguiente regla, y eso también es no digamos que es un para siempre, sino que es simplemente es un hecho de la teoría, es un hecho en la práctica, y es que las ondas de retroceso son las ondas pares. Es decir, las ondas 2 y 4, ¿cierto? Esto es casi que es obvio, pero para muchas personas de pronto no lo sea. Entonces, oye, que casi que es obvio. Y es que esta onda 2, o sea, del 1 al 2, es una onda correctiva. Asimismo, como de la onda 3, o sea, donde termina la 3 a la 4, esto es una etapa correctiva del precio. Y si lo vemos con la fractalidad, aquí tengo un 2, 3, 4, 5, ABCDE, y aquí también tengo un 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí es como que empieza ya a hacer más sentido ese cuento de la fractalidad, ¿no? Como de que yo puedo contar ondas dentro de ondas y ondas fuera de las ondas. Pero no es momento de enredarnos con esto. Simplemente vamos a buscar las ondas en la temporalidad en la que operemos. Si por lo general disparamos las entradas en 15 minutos, nos vamos a preocupar por nuestro GPS en esa temporalidad. Si somos más scalpers y vemos el mercado en un minuto, pues deberíamos de preocuparnos por lo que esté sucediendo para encontrarnos en qué momento del mercado estamos. Yo diría que en 5 minutos, un minuto puede ser como algo muy rápido, como muy efímero y nos podemos perder más fácil en temporalidades más pequeñas. Entonces, personalmente, a mi modo de ver, según yo, es, es más viable utilizar esto hasta un mínimo, es decir, una temporalidad lo más chiquito, que sea 5 minutos. ¿Listo? Y como notarán, la última regla es un poquitico como, como evidente, y es que si aquí tengo un 2 3 4 5 y ABC, en grande también va a suceder y va a repetir en todas las temporalidades. Entonces, igual vamos a dejarlo escrito. Elio lo escribió, entonces nosotros también. Entonces resulta que al final de cada impulso siempre hay un retroceso. Pero esto hace parte también de lo que hablábamos de ciclos. Por ahí estoy pendiente de subir una clase de ciclos. Creo que les va a gustar bastante. Entonces, al final se habla de esto, de que al final de cada impulso, uy, escribí casa. Vamos a corregir esto, que el TOC no me deja. Listo. Al final de cada impulso siempre hay un retroceso, siempre. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, siempre. Entonces, estos son los dos tipos de movimientos que vamos a encontrar siempre. Eso es siempre, 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 todas las veces, en todos los activos, en todos los mercados. Siempre el mercado se va a mover a través de impulso y retrocesos. No existe activo que desde que nazca solamente haya hecho subir y subir y subir. Puede tener temporadas muy largas donde solamente suba un activo, pero siempre debe haber un retroceso. Siempre. Siempre va a haber grupos. Es muy raro que una sola persona pueda hacerlo, pero no es imposible. Entonces, por eso hablemos de grupos. Siempre van a haber grupos de personas que quieran bajar el precio para poder comprar más barato o quieran subir el precio para vender más caro. ¿Sí? Siempre. Esto siempre va a suceder, chicos. ¿Listo? A ver, por acá vamos a activar esos micrófonos. Y un minutito, preguntas, dudas, quejas, inquietudes, comentarios que tengan hasta ahora sobre la fase impulsiva de las ondas de Elliot, antes de pasar a la siguiente parte.
O sea que la Dime, dime, dime. lograr tomar la onda 3 sería lo mejor. Sería bueno, aquí como hablamos también del GPS, si notamos que cogimos el principio de la onda 3 y digamos tenemos una mentalidad un poco más swing, como la tiene John, como la tiene Héctor, que pues para los que no saben son amigos míos que son muy tesos haciendo swing. Si logramos entender que estamos aquí en este momento de la onda 2 y estamos tomando la onda 3, incluso podríamos dejar el trade abierto y entender que podemos tomar la onda 3 y aprovechar y de paso la 5, ¿sí? Y ya con estas reglas de la simetría, la onda extendida, por ejemplo, podemos saber hasta dónde podemos buscar un buen nivel de salida, hasta dónde podemos alargar un take profit. La onda 3 por lo general también es un poco más rápida, ¿sí? Entonces vamos a pillar un ejemplo de esto. En este caso, mire que la onda 3 no fue la más rápida. Y aquí tampoco. Jeje, la más rápida fue esta 5. Bueno, sí, no. Este movimiento de aquí duró como... Vamos a hacerlo con un cuadrito. Para poder llevarlo para otro lado luego. Aquí. Y vamos a utilizar esto aquí. Hasta aquí. Esto se demoró un día. 23 horas y 30 minutos. Y si nos llevamos este cuadrito. A ver cuánto se demoró en hacer este mismo movimiento. Tan, taran, taran. Hagámoslo por acá para que no me estorbe la etiqueta. Aquí, como hasta aquí, se demoró 4 días. Entonces, bueno, la onda 3 sí suele ser como la más rápida. Y mire, aquí están súper bien las reglas, excepto la de la onda 2, que es un retroceso profundo. Entonces están 1, aquí, onda 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces me dice Pablo, pero aquí no hay fractalidad. Vamos a ver si en 5 minutos logramos encontrarla. Y si nos deja ir hasta allá el Trading View. Si ven, a veces se pone todo mala gente. Pero yo igual no la veo. No veo que exista aquí los tres movimientos antes de llegar hasta acá. Sí, pero ahí se ve. Hay simetría en las ondas. Tal vez un poquito aquí. Entre estas dos. Pero notablemente la onda 5 es la onda extendida. Entonces, si logramos identificar esta ruptura aquí, ¿cierto? 1. Vamos a poner otra temporalidad más grande. Entender que tal vez aquí también ya acabó sus tres movimientos. Que este cachito de aquí es un movimiento en falso. Y que aquí ya está empezando un nuevo ciclo. Y nos montamos aquí, como dice Checho, para coger la onda 3. Podemos especular que el mercado va a llegar mínimo hasta estos niveles. ¿Sí? Al menos. ¿Por qué? Porque tomamos simetría de esto. Y lo medimos acá. Vea que nos da como cercano a estos niveles de aquí. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podríamos aprovechar ese GPS y decir, bueno, me agarré casi el principio de la tendencia que se viene. ¿Sí? Entonces, puedo tener un take profit hasta acá y entender que se viene una onda 5 que puede ser simétrica con la 3. Entonces, puedo alargar mi take profit y aguantar un poco más el trade. Eso es lo que, esa es la utilidad que yo le doy a las ondas de Elliott, a tener ese GPS activo, a saber más o menos hasta dónde puedo extender un trade o cuándo se me puede regresar más fácil, ya después de haber contado los tres impulsos, que fue lo que veíamos esta mañana, que de hecho me salió el tiro por la culata, porque siguió subiendo. Mira ahí, movimiento en falso. Pero yo les mostraba que aquí ya había concretado suena como feo, ya había terminado como sus tres movimientos, aún de la fase correctiva. Y vea, dos movimientos simétricos, esto sí se puede ver en 5. En 5 esto es una tendencia. Entonces,
Este en primer movimiento es simétrico con este. Y aquí va. 1. La 2 es profundo. La 3, mire que la 3 es más corta que la 1 incluso. Ahorita comparamos los cuadritos, pero se ve que es más corta. La 4 aquí, y aquí hay otro concepto que lo voy a explicar con la fase correctiva. De acá está la onda extendida. ¿Sí? Entonces, esto de lograr en todas las temporalidades. Y en un minuto, pues digamos que es mucho más alarmante como se ve. Y está aquí, efectivamente. Ay, a ver, yo borro este. Y vamos a hacer bien piquis con esto. Ahí. No, sí, notablemente la 1 es más larga que la 3. Clonamos esto. Son simétricas. Son gemelitas. Se le falta subir un pelincito. Pero es más larga, pero por nada. Mire que ahí existe la simetría. Dos ondas simétricas y la onda extendida. ¿Sí? Sí quedó clara la duda tuya, Checho. Sí. Pues, de hecho, o sea, digamos que mi duda ha sido coger la 3. Y Siento que a veces aguantarte. como una simetría. O sea, intento coger la 3 pero como con una simetría del inicio. Ya. O sea, como calcular la simetría que existe aquí en los retrocesos para poder montarte acá y proyectar la onda 3. Sí, algo así. Listo. Pero entonces ahí ya es como los nervios de acero que tienen John y Héctor, y es saber que esto es solamente un retroceso y se sigue otra onda. Va a hacer falta otra onda. Y ya aprovechar esos dos movimientos completos. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la siguiente parte. Creo que esta ya la podemos borrar. Uy, ¿pero qué está borrando? Ya. Y vamos a hablar de la parte que tiene mucha más carpintería, y es esta, la parte de las ondas de retroceso. Entonces, las ondas de retroceso son de dos sabores, aparentemente, ¿sí? Que son ABC o ABCDE, ¿cierto? Y estas también tienen unas reglitas bien particulares. Entonces, antes de meternos a las reglas, las ondas ABC tienen sabores como, vamos a utilizar este para no complicarnos. Pueden ser planas, flat en inglés, y es que son así, son onditas así súper simétricas, que son, en otras palabras, zonas de balance, ¿sí? Las ondas de retroceso flat, las planas, son zonas de balance. Existen las zigzag, que estas son como las más comunes, y en esta zigzag existe simetría entre la onda A, 0A y la BC, ¿sí? Estas son las más comunes. Ahora, hay ondas extendidas en A, es decir, el primer movimiento es extendido, es mucho más largo que los otros, y esto termina siendo como así, ¿cierto? Y ya aquí sigue la tendencia. También hay del sabor de que son extendidas en B, hacer un poquitico más así, y suelen darse de esta manera y continúa el movimiento hacia acá. Entonces aquí puede complicar un poquitico como el conteo de las ondas, ¿no? Cuando encontramos este tipo de onda que es A, B, C, el extendido en C. Yo, para no confundirme con estas, yo decido llamarle, y esto es personal, a estas ondas que siempre van así en contra de la estructura, decirle retroceso, y a esta que continúa la estructura, pero es un movimiento lento, decirle corrección, ¿sí? Pero es algo personal, es como yo digámoslo, lo transformé para yo entenderlo, ¿sí? Para no tener esa confusión. Y luego está como mi favorita, que es como lo que siempre espero que haga el mercado, y es que tenga una onda extendida en C, es decir, que C sea un movimiento de manipulación, pero así súper notable. Entonces yo lo que suelo hacer es que mido un FIBO aquí,
Y este movimiento acá suele confluir con estas zonas de los niveles de manipulación del Fibonacci. ¿Sí? Esta es mi favorita, la que casi siempre busco. No sé si ya se me haya convertido en un sesgo, pero siempre que estoy con mi GPS activado, busco que el mercado haga este tipo de movimiento antes de yo montarme en un impulso. ¿Sí? Y además de que soy como, si los que vieron la primera clase que di así en esta nueva temporada 2025, les decía que Fibonacci es mi aliado número uno, lo utilizo para casi todo. Ojalá tuviera así un Fibonacci en el ojo para medir cosas en la vida real, por fuera del mercado. Siempre lo usaría. ¿Listo? Esos son los sabores que hay de esta onda. Ahora, de estas, de la ABCDE, por lo general suelen crear figuras chartistas. ¿Sí? El chartismo, uy, se me movió todo feo. El chartismo es como esto. ¿Sí? En el chartismo hay de 3 o de 5 ondas. Por lo general es de 5. Y es donde se da. Y eso también suele ser un movimiento de manipulación porque el tercer tocó una línea de tendencia, bla, 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 jajaja, etcétera. ¿Sí? También lo hay en cuñas, también lo hay en triángulos planos, también lo hay en canales. ¿Sí? A, B, C, D, E suele ser de figuras chartistas. Y hay una última parte, una última, digámoslo, configuración de las ondas correctivas, que son las ondas de enlace. Y es decir, que puede existir una onda flat pegada a una extendida en C, pegada a un triángulo con movimiento en falso y sale. ¿Cierto? Y eso sería como uno de los ejemplos más simples. Yo cuando me encuentro ese tipo de ondas, lo que hago es subir una temporalidad y no complicarme. Subo una temporalidad y defino esto como un A, B, C, que eso es, digámoslo, la ayuda que nos da la fractalidad. Yo puedo entender esta onda así compleja, también se le llama onda compleja a las ondas de enlace, también la puedo entender desde la fractalidad como algo más simple, ¿sí? Como algo más de mi día a día, algo más común. Y a partir de ahí operar y tomar buenas decisiones y que el GPS no se le pegue un imán, es decir, que no pierda la señal, que pueda seguir ubicándome dentro del mercado, entendiendo que esto lo puedo simplificar de esta manera y que no está errado. ¿Sí? Y aquí podemos a veces confundirnos y creer que el ABC ya terminó y no, sigue este DE. Y con estas reglas vamos a entender cuándo podemos encontrar un ABC o encontrar un ABCDE. ¿Listo? Entonces, vamos, habiendo aclarado esto, vamos a borrar esto para que no estorbe, esto no estorbe. Ah, bueno, esto los podemos dejar y nos lo llevamos para acá arribita. Esto también nos lo llevamos para acá arribita y vamos a borrar esto de acá abajo. Listo. Entonces, ondas ondas correctivas. ¿Listo? Entonces, lo primero es lo obvio, las ondas correctivas son la onda 2 y la onda 4 y, y al final de la onda 5, que por fractalidad pues ya sabemos que esto aparece, también es onda correctiva. También es onda correctiva. Correctiva, listo. Lo siguiente sería lo que les acabo de explicar. Son de muchos tipos. Y aquí va el adverbio. Normalmente son de la forma ABC o ABCDE. ¿Sí? Y cuando encontremos ondas complejas o de enlace, vamos a poder simplificarlo a esta forma, a que sean ABC o ABCDE. ¿Listo? Aquí lo que ya le había explicado son ondas planas, zigzag, 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 de enlace, y aquí complejas, pero voy a dejar ese complejas para el final. De enlace
y o chartismos, ¿cierto? Esas dos últimas son las que vendrían a componer las ondas complejas. ¿Listo? Normalmente, aquí otra vez, normalmente A y C son simétricas, es decir, suelen medir lo mismo, aproximadamente lo mismo. Rara vez son 100% simétricas, ojalá siempre lo fuera así, pero suelen medir lo mismo. Se descachan por 1 o 2 pipsitos. Entonces aquí ya empezamos a utilizar nuestras confluencias, nuestro sistema. Me confluye la simetría de esta onda. La embarré. Bueno, la simetría de esta onda me confluye con un nivel de reversión aquí, pero si el nivel de reversión está un poquitico más abajo, pues ya nosotros buscaríamos que la onda C termine acá. Y si el nivel de Fibonacci nos coincide con el nivel de reversión, uy, lo puse a ojo, no lo esperaba ahí. Nos confluye con el nivel de reversión, pues ahí ya tenemos una buena confluencia para tener un nivel de entrada. ¿Listo? Tiré esto al piso. Ya. Tararararam. Listo. Vamos a, esto quedó en la grabación, entonces primero que pueden pausar el video, devolverse y tomar los apuntes. Perdón, no esperaba que se me borrara el texto. Vamos a continuar con las ondas ABCDE. Por lo general, aparecen para eliminar las obviedades, ¿sí? Entonces, las ondas ABCDE, a ver cómo hago para que no me borre, ya. Las ondas ABCDE suelen aparecer para eliminar una obviedad, en este caso el chartismo, mire, este sería el movimiento en falso. Entonces vamos a entender o suponer más bien para especular que esta onda DE va a ser un movimiento de manipulación, va a ser una un poco más extendida, va a romper el patrón chartista, va a confundir a los traders novatos y a partir de ahí vamos a entender que en ese movimiento en falso elimina la obviedad y continúa el impulso, siguiendo lo que sabemos de ciclos, ¿cierto? Que un ciclo empieza con un movimiento en falso, bueno, empieza con una acumulación, movimiento en falso, impulso y luego retroceso reversa, ¿vale? Entonces, estos retrocesos son el principio y el final de un ciclo al mismo tiempo, como un uroboros. ¿Listo? La onda extendida, ya lo explicamos. Vamos a apuntarlo de todas maneras. Tam. Existen ondas extendidas en A, B o C, ¿cierto? Que fue lo que explicamos anteriormente. Las ondas de enlace juntan muchas estructuras, ¿cierto? Que es lo que le explicaba, que puede tener una flat, una zigzag, un chartismo al mismo tiempo, pero que al final del día los podemos simplificar y entenderlo de una manera mucho más sencilla, entenderlo como un simple ABC o en algunos casos como un ABCDE. Aquí lo otro que ya le explicaba, que también en la clase de chartismo lo explico o lo explicaré, todavía no está subida. Entonces, que es que las ondas de chartismo, por lo general, son, vamos a correr eso por un ladito para ver cómo estoy escribiendo, listo. Son de la forma ABCDE. Y aquí viene esta reglita, que esta la descubrí mucho tiempo después de haber estudiado ondas de Elliot. Descubrí que existe algo que se llama alternancia. Entonces, regla de la alternancia. ¿Y qué es esto? ¿Con qué se come esa tal regla de la alternancia? ¿Con qué se compone? Entonces, aquí vamos a tener que repetir todo el esquema. Entonces, el esquema 1, 2, 3, 4, 5 tiene alternancia. La alternancia está solo en las ondas correctivas.
Entonces, ¿de qué nos habla esta parte de la alternancia? Nos habla de que si la onda 2, o así, si la onda 2 fue un A, B, C, D y E, la onda 4, por la regla de la alternancia, va a ser un A, B, C y viceversa. Si la onda 2 fue un ABC, la onda 4 va a ser un ABCDE. Y la alternancia, antes de que esto, liquidez, volatilidad, volumen, aumentara, también nos decía que si la onda 2 era un retroceso profundo, la onda 4 sería un retroceso superficial. Este ya no sucede, ¿cierto? Vamos a poder encontrar que la 2 y la 4 son profundos, o la 2 y la 4 son superficiales, o aplica lo de la alternancia, ¿cierto? Pero esto de la forma ABCDE y que la otra sea ABC, sí que sucede, sí que aparece muchísimo, muchísimo en el mercado. Y si vamos a este ejemplo de aquí, a ver cómo es la que lo habíamos marcado, esta era aquí la 1 y esta de aquí era la 3. ¿Cierto que sí? Sí, esta era la 5. Vamos a encontrar que aquí ya tenemos el ABCDE. Y aquí simplemente tenemos un ABC. Que si tomamos los internos, pues, pero tocaría darle una temporada más chiquita. Ahí está. Nuestro ABC. ¿Sí? Con extendido en A. Y vea acá. Este movimiento DE es por lo general un movimiento en falso. ¿Cierto? De estos pisitos de aquí. Bison. Eso sería un movimiento en falso de ahí. Esta de aquí, ¿qué sería? Los que creen que esta onda ya está completa y entra en operación aquí. Sí, pero falta este movimiento. Este sería el movimiento en falso. Y por lo general, el FIBO siempre, siempre, siempre suele tener confluencia en estos movimientos. ¿Listo? Muchachos, preguntitas hasta aquí de las ondas de retroceso. Ahí pueden activar sus micrófonos. Me batean la pregunta. Sin preguntas. Listo. Bueno, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Cualquier pregunta a las personas que están viendo el video, déjenmelo en los comentarios. Voy a estarlo leyendo. Y suscríbanse para que estén atentos a las próximas clases que va a estar subiendo. ¿Vale? Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz noche, o un feliz día, o una feliz tarde. Hasta luego.